Bueno, pues ya estamos listos, estamos listas para dar inicio a nuestra mesa inaugural, El español en la divulgación de las ciencias y las ciencias en la enseñanza del español. Voy a presentar a las participantes. Tenemos en primer lugar a la doctora Julieta Fierro. Ella es investigadora titular de tiempo completo del Instituto de Astronomía de la UNAM. La labor más destacada de Julieta Fierro es en divulgación de la ciencia. Ha escrito 41 libros de divulgación y decenas de publicaciones diversas. Participa en programas de radio y televisión, ha dictado centenares de conferencias en 39 países, es profesora emérita de nuestra universidad, también miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, así que pues un honor tenerla con nosotros en esta inauguración de la cuarta semana del español en Estados Unidos y Canadá. Muchas gracias, doctora, por estar aquí. Y también nos acompaña la doctora Julia Oliver Raján. Ella es profesora asociada en la Universidad de Northwestern, nuestra universidad invitada en esta semana, en donde enseña español y cursos para hablantes de herencia. Estos hablantes del español nacidos en los Estados Unidos que heredaron de sus padres o de sus abuelos la lengua española. Los otros intereses de Julia son la inclusión de las variantes dialectales y tópicos científicos en la enseñanza del español y también el aprendizaje servicio como herramienta para desarrollar competencias socioculturales. Entonces, bueno, pues muy bienvenidas a ambas y vamos a comenzar. ¿Comenzamos con la doctora Fierro? ¿Sí? Muchas gracias, claro que sí. Adelante. Parece bien, voy a compartir pantalla. Pues hola, yo soy Julieta Fierro, y como dijeron, trabajo en el Instituto de Astronomía de la UNAM. Ahí está mi correo, es fácil, julieta@astro.unam.mx. Si tienen alguna duda astronómica y la puedo contestar, estoy a sus órdenes. Pues lo más importante, como se imaginarán, es darle las gracias. Me siento honradísima de que me hayan invitado, no solo para hablar de la divulgación de la ciencia en español, sino pues a la UNAM, que me ha dado todo, educación, trabajo, amigos, amor. Bueno, ¿qué más puede uno decir de esta gran institución? Y también a la Universidad de Northwestern, porque uno de mis hijos trabaja ahí, Luis, y bueno, pues me siento muy complacida que me hayan invitado. Muchísimas gracias. Bueno, entrando en materia, yo quisiera empezar por la conclusión que no existe ningún sistema educativo efectivo para divulgar la ciencia, independientemente del idioma. Cada persona piensa distinta, cada grupo social es distinto, así es que lo que necesitamos es una gran diversidad. La ciencia tiene un lenguaje universal. La lengua franca de la ciencia son el inglés, las matemáticas y el cómputo. Así es que en general los científicos necesitamos tener habilidades en estas tres lenguas para poder hacer nuestra investigación. Pero este es un gran momento para la divulgación de la ciencia, porque la UNESCO tiene un proyecto nuevo, que es el Instituto para la Educación de por Vida. La sede está en Alemania, y lo que pretende es que la educación de por vida sea un derecho humano. Que todos aprendamos a aprender por gusto lo que sea, pero que seamos conscientes que sí podemos aprender, que no nos pongamos limitaciones. Por ejemplo, yo estoy tratando de aprender a tocar el piano, soy malísima, pero cada vez que me salen bien 3 notas seguidas me siento feliz y sé que puedo seguir aprendiendo. Así es que eso es lo que hay que tener conciencia. Y después tenemos que aprender
aprender. La idea es que la educación básica, la idea de este instituto, es que sea híbrida. Por ejemplo, en las universidades, habiendo ya tantos cursos masivos remotos a distancia, que podamos crear nuestras licenciaturas. Así es que si estamos en una universidad un poco débil, pues siempre podemos acudir a tomar esos cursos masivos gratuitos a distancia en otras universidades. Y por eso, pues uno de mis ideales es convencer al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología que haga una base. También la idea es que todos nos tenemos que actualizar, todos tenemos que aprender cosas nuevas y cada vez va a ser más necesario. Y nos vamos a tener que reinventar, en particular en las carreras técnicas y científicas. Tenemos que reinventarnos, los trabajos de obrero van a cambiar, cada ser humano se va a tener que reinventar. Y el último objetivo de este instituto es que todos tengamos acceso a la cultura universal, incluida la ciencia. Pero el chiste es que sea de acuerdo a nuestra manera de ver el mundo, que nos haga sentido la ciencia. Es decir, tenemos que aprender a divulgar la ciencia de acuerdo a nuestro público, y si son de habla hispana, pues en español. Hay varios documentos de este instituto en línea que pueden consultar si les interesa. Además, la divulgación de la ciencia es parte de la educación informal. Es decir, todos los adultos tenemos que aprender qué está pasando con las vacunas y qué está pasando con el cambio del clima y qué está pasando con la energía. Es decir, sí necesitamos tener un bagaje mínimo de ciencia para vivir en el mundo moderno. Así es que, pues, tenemos que aprender a aprender los adultos para siempre. Para tener calidad necesitamos diseñar maneras efectivas para divulgar la ciencia. Hay, como decía los que me antecedieron en el habla, pues, como unos 85 millones de personas que hablan español, pero hay muchísimas variantes del español en todo el mundo. Y pues tenemos que ayudar a hablar en esas lenguas para compartir la ciencia. Yo recuerdo que yo de niña fui a un colegio francés y honestamente yo pensaba que mis ancestros eran los galos. Es más, yo me sentía descendiente de Saint-Exupéry. Y bueno, pues no entendía casi nada de lo que me enseñaban cuando hablaban de la comida, porque pues en mi casa ni bebíamos vino, ni comíamos quesos, en fin, a mí me gustaba pues la sopita de arroz, etcétera. Y hay muchas cosas que se pretenden enseñar a los niños de México en particular, que simplemente no les hacen sentido. Por ejemplo, en las pruebas de PISA les preguntan por el motivo de las estaciones. En México no hay 4 estaciones, hay 2, la época de secas y de lluvia. Así es que simplemente el querer estandarizar el conocimiento científico no hace sentido a los niños mexicanos. El que la fricción tenga que ver con esquiar en nieve o que haya mareas. Bueno, yo entiendo que en Londres hay mareas porque el río tiene mareas, pero en el altiplano de México, para los niños aprenderse las mareas es una pesadilla. Es decir, tenemos que enseñar la ciencia que haga sentido a las personas, que sea lógica, interesante, transparente. Es decir, la ciencia que nos gusta a los científicos no puede ser memorística, pero también se tiene que adaptar a las culturas locales.
Y en México y en Estados Unidos hay una gran diversidad de poblaciones de habla hispana que son totalmente diferentes y tenemos que aprender a comunicar la ciencia para ellos, es decir, tomar en cuenta al otro. Lo que decían quienes me antecedieron en el habla es fundamental. Hay que leer en español y de preferencia también escribir. Porque, por ejemplo, el examen de admisión de la UNAM, el resultado de los exámenes depende de la escolaridad de la madre, a menos que los jóvenes lean. Si leen, pueden tener una madre analfabeta y tener buenísimos resultados en el examen de admisión. Así es que sí necesitamos generar documentos en español donde se destaque la importancia de la ciencia. Ahora, ¿por qué hay que divulgar la ciencia? Si lo que está de moda ahora es lo verde, lo natural, lo ecológico, pues miren, si de verdad fueran naturales, ahorita seríamos cazadores-recolectores. Y lo que sabemos hacer es llegar a un lugar, destruir todo y cambiarnos de país, de lugar, de migrar. ¿Por qué están migrando tantas personas de Centroamérica? Pues porque el cambio global afectó su región. Ya acabaron con muchos de los recursos naturales y por eso están llegando por cientos de miles a la frontera. Ahora, ¿qué solución le da la ciencia al problema de la degradación del medio ambiente? Bueno, pues la innovación. Estos objetos que sirven para muchas cosas, que usan poca energía, que muchas personas tienen acceso, y eso viene de la ciencia básica, de la ciencia que inventó Einstein hace más de 100 años. Si chocan dos hoyos negros, se propagan unas ondas, y estas ondas van a llegar a la Tierra. Hay que saber comunicar en los idiomas de cada lugar a los industriales, porque cuando se transfiere el conocimiento que genera la ciencia básica y la tecnología que generan los industriales, se pueden solucionar problemas. Por ejemplo, hubo un problema con los agaves tequileros hace algunos años y el director general de CONACYT invitó a todos los centros de investigación a que solucionaran el problema y se evaluaran entre ellos, y quien ganó fue el CIMAT, el Centro de Investigaciones en Matemáticas. Dijo, hay que matar a las plantas enfermas, hay que buscar métodos rápidos de reproducción de las sanas, pero en el Inter descubrieron que ya no se necesitaba esperar 9 años para que los agaves dieran tequila, que con 3 años era suficiente. Entonces se benefició la industria tequilera, pero también hubo más recursos para la ciencia. Es decir, la ciencia puede predecir lo que va a pasar. También por eso es muy importante que comuniquemos la ciencia. Estas nuevas herramientas como las computadoras cuánticas nos van a ayudar a generar escenarios de qué puede pasar y que quienes toman las decisiones puedan tomar mejores decisiones. Además, se necesita estimular que más chicas estudien ciencia, porque la mitad de las chicas jóvenes del mundo sufren de problemas menstruales. Y no es que los señores sean mala onda y no hayan resuelto ese problema, no se les ocurre. Bueno, las pruebas de cáncer de mama son horribles. Tenemos que incentivar que las niñas sean científicas. Si a los hombres les apachurraran como a nosotros sus partes, ya habrían inventado otra cosa. Y los cinturones de seguridad son incómodos. Es decir, necesitamos que haya más facilidades para que las niñas estudien ciencia, que haya becas para las mamás, acceso a guardería. Ahora, el problema con la divulgación de la ciencia es que no hay un sistema de evaluación de la calidad. Por ejemplo, cuando uno toma clases de ballet, está el espejo, los compañeros, el profesor en tiempo real está corrigiendo y corrigiendo. En cambio, la ciencia, pues tuve muchos likes, entonces la hice muy bien la divulgación. No,
Hay que divulgar la ciencia correcta, actual, de calidad. Tiene que ser pertinente, original, clara y de acuerdo a quien va dirigida. El español que usemos tiene que entenderse por quienes lo escuchan. Necesitamos padres anónimos, colegas, instituciones que evalúen. Y lo que ha funcionado mejor para comunicar la ciencia son grupos de científicos que saben ciencia y grupos de comunicadores que saben comunicar en el español de cada región y de acuerdo a la cultura de cada región, pero además se requieren de evaluadores. Es decir, los divulgadores de la ciencia tienen que saber inglés, que es la lengua franca de la ciencia, para poder, porque la ciencia es mundial, es internacional, no hay ciencia de un país, estamos todos vinculados. Tiene que ser la divulgación en el español de cada lugar, sencilla pero inteligente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Fierro, por esta muy inspiradora y muy inteligente participación. Voy a dejar las preguntas y comentarios del público para el final, para que escuchemos primero a la doctora Julia Oliver Raján. Y bueno, nuestro público puede ir, si quieren, mandando al botón de Q&A, Q&A, Questions and Answers, sus preguntas tanto sobre la presentación que acaba de hacer la doctora Fierro como la que hará Julia Oliver Raján. Adelante, doctora Julia. Gracias. Muchas gracias a todos. Me siento muy emocionada de estar aquí con ustedes y es para mí un honor compartir este espacio con la doctora Fierro y le doy mis sinceras gracias y te doy a ti, Erika, mis sinceras gracias por esta oportunidad. Pues ya la doctora Fierro pues me hizo esto muy fácil. Yo simplemente lo que voy a hablar es más cómo es la aplicación de las ciencias en un programa de lengua o para personas que están aprendiendo el español como segunda lengua y también cómo se incluye la ciencia en clases para hablantes de herencia. Pues voy a comenzar, pues los grupos de ciencia son amplios. Por ejemplo, tenemos las ciencias formales, que tienen las matemáticas, la lógica, las ciencias de las computadoras, tenemos las naturales, que es la biología, la química, la física, la astronomía, las ciencias sociales, que son la economía, la geografía humana, las ciencias políticas, hay más, simplemente estoy mencionando algunas, y las ciencias aplicadas, que están como por ejemplo la estadística. Y yo pienso que siempre, me atrevo a decir que la lingüística está siempre solapada por casi todas estas ciencias, pero más bien es la ciencia aplicada y las ciencias sociales las que rigen las ciencias lingüísticas. Entonces yo como lingüista siempre, que me considero una científica del idioma, pues siempre trato de llevar eso al salón de clase, no solamente a un nivel educativo y psicológico para que las personas entiendan lo que es la ciencia del lenguaje, sino también para llevar otras ciencias a ese aprendizaje de un segundo idioma. Pues como dijo la doctora Fierro, hay que llevar ese mensaje de las ciencias a cierto nivel, ¿no? Y como el aprendizaje del lenguaje es una evolución, hay que también introducir ciertos temas científicos a cierto nivel. Entonces, uno de los más fáciles para introducir en un nivel, vamos a poner, básico o intermedio, bajo, puede ser la biología. ¿Por qué? Porque en la biología nos asociamos nosotros, porque ahí podemos introducir la anatomía, por ejemplo. Y cuando estudiamos la biología, la anatomía, podemos entender el uso de los artículos definidos o los artículos indefinidos, ¿verdad? Podemos decir el sistema circulatorio, una célula, las especies, ¿no? Y cuando decimos especies, ahí podemos introducir palabras parónimas, como ¿cuál es la diferencia entre especias y especies? Y así puede surgir una conversación.
También podemos introducir, con el tema de la biología, podemos introducir tiempos verbales, como el presente, el pasado, el futuro. Los organismos se adaptan a su entorno, los dinosaurios se extinguieron hace millones de años. En el futuro, la medicina genética podría tener avances significativos y ahí se le puede introducir el condicional. También podemos llevarle a los estudiantes que no solamente la ciencia se transmite en inglés, también se puede transmitir en español y le podemos poner palabras como ADN, célula, genética, evolución, ecosistema, biodiversidad, organismos. Luego podemos pasar a la física. ¿Por qué? Porque es una ciencia que se enfoca en el estudio de la naturaleza y de sus propiedades. Y ahí le podemos introducir preposiciones. Por ejemplo, hacia, desde, a través, en. Podemos empezar como la luz viaja a través del espacio. El coche se desplaza desde la posición inicial hasta la final. También podemos introducir cosas como adjetivos, ¿no? Que son muy interesantes. En la física hay algo duro, blando, flexible, hay un conductor, hay un aislante, es transparente, es opaco. Por ejemplo, el plástico es flexible, pero también el plástico puede ser dañino. Y ahí se solapa otra ciencia, que es las ciencias ambientales. El vidrio es transparente. Entonces, podemos también introducir vocabulario específico para la física, como fuerza, energía, velocidad, aceleración, potencia, carga, campo magnético, la ley de Newton. Y también podemos hacerles llevar los verbos modales y tiempos compuestos para, por ejemplo, describir leyes y teorías físicas. La ley de la gravedad establece que los objetos se atraen mutuamente con una fuerza proporcional a su masa y distancia. Luego podemos seguir en otros niveles más elevados, podemos introducir a la química, y en la química podemos introducir adjetivos como reactivo, inherente, ácido, básico, volátil, soluble, insoluble, combustible, oxidante, que también tiene que ver con otras ciencias que tienen que ver con nuestro entorno y también con lo que hacemos como seres humanos, que ahí me estoy refiriendo a las ciencias ambientales, ¿no? Y al cuidado que le debemos al planeta Tierra. En estas palabras, podemos también crear oraciones como el ácido clorhídrico es corrosivo, el oxígeno es un gas incoloro e inodoro. Y ahí podemos introducir qué otra cosa en nuestro entorno se llama inodoro, ¿no? Y ahí está el inodoro que usamos en el baño, ¿no? Pero no todo el mundo le dice inodoro, entonces ahí podemos introducir variantes dialectales, ¿no? Que también con la ciencia podemos introducir variantes dialectales. ¿Cómo se dice inodoro? O la palabra toilet aquí en inglés. También podemos utilizar verbos específicos para referirnos a la química, por ejemplo, reaccionar, combinarse, descomponerse, oxidarse, reducirse, fermentar. Podemos hacer oraciones como el peróxido de hidrógeno se descompone en agua de oxígeno, que eso es un químico que usamos casi, está en nuestras casas, ¿no? Y hacer esa ciencia como más cercana, que no es una cosa muy alejada. Podemos también introducir vocabulario relacionado con la química, como elemento, hablar sobre los elementos en sí, el compuesto, la molécula, el átomo, el enlace químico, el equilibrio químico, la reacción química y la estequiometría, ¿no? Que es eso de medir los átomos. El uso del modo subjuntivo se puede introducir cuando hablamos de química. Por ejemplo, es importante que los reactivos estén presentes en las proporciones correctas para que la reacción de oxidación reducción sea eficiente.
Y podemos pasar de ahí a algo más extraordinario y maravilloso, que es el tema favorito de mi hija, que es la astronomía. Y en la astronomía, ahí podemos hablar de las galaxias, de los agujeros negros, y cómo nosotros somos también parte de este universo. Ahí podemos introducir preposiciones y que tienen que también ver con los movimientos de los cuerpos celestes, ¿verdad? Como en, sobre, alrededor, hacia, desde. La Tierra está en el sistema solar, las estrellas y otros cuerpos celestiales están en nuestro sistema, el cometa se acerca hacia el Sol. También aquí podemos usar verbos que describen fenómenos astronómicos como brillar, girar, desaparecer, explorar, colisionar, expandirse. Los planetas giran alrededor del Sol, las galaxias se expanden en el universo. El vocabulario que se puede emplear es vocabulario que a veces, por ejemplo, en mis clases de hablante de herencia, muchas veces no tienen esa oportunidad de hablar de temas científicos, como por ejemplo planeta, estrella, satélite, constelación, nebulosa, agujero negro, galaxia, telescopio. Entonces ahí podemos introducir cosas más amplias de las estructuras del español, como por ejemplo el pretérito o el presente perfecto. El cometa Halley ha sido visible desde la Tierra cada 76 años y ahí se le puede introducir información. Después de aquí, de todas estas ciencias, podemos concentrarnos en las ciencias ambientales y también en la tecnología. ¿Por qué? Porque como dijo la doctora Fierro, la ciencia predice, ¿no? Y ahora que tenemos la inteligencia artificial, que es una cosa que nos da un poco de miedo, un poco de temor, también nos causa emoción porque es algo nuevo y quizás la inteligencia artificial sea hasta parte de nuestra evolución, ¿no? Y ahí se pueden introducir estructuras un poco más difíciles, como es, si hubiera inteligencia artificial, seríamos, ¿no? Y ahí terminar, ¿no? Una de las cosas que yo hago en mis clases es introducir la astronomía porque me parece fascinante. Y uno de los videos que uso es de la doctora Fierro sobre la minería de los esteroides, porque aquí combinamos dos ciencias, ¿no? Combinamos la tecnología y lo que puede ser en el futuro, y también observamos cómo la astronomía puede ser parte de nuestro futuro. También me encanta enaltecer los científicos de habla hispana, como lo son María Teresa Ruiz, que es astrónoma chilena y es una de las pocas mujeres que ha descubierto un planeta. Francisco Ayala, que es un biólogo español que ha trabajado en áreas de la evolución, la genética, la biología molecular. Y también me gusta enaltecer a Mario Molina, quien fue el que descubrió la amenaza del agotamiento de la capa de ozono y fue el que impulsó, ¿verdad?, esta conciencia de que hay calentamiento global. Susana López Charretón, que es bióloga mexicana y que ha hecho investigaciones sobre el virus de poliomielitis. Esther San Takeuchi, que es una cubana estadounidense que ha trabajado en investigación de baterías recargables. Y me encanta mucho enaltecer a las mujeres que son astrofísicas, ya que mi hija quiere serlo, ¿no? Entonces siempre me gusta hablar sobre María Teresa Ruiz, Amelia Cabezas, que ha hecho estudios con agujeros negros, Consuelo González, que ha investigado la formación de galaxias, Miriam Peña Ramírez, que es una astrofísica puertorriqueña, compatriota,
que ha trabajado en la investigación de la estructura y la evolución de Gracia. Y por supuesto, siempre hablo de Julieta Fierro, por su gran divulgación en las ciencias y por estas ideas como la minería de asteroides. Y eso es todo para mí. Muchísimas gracias, Sí. doctora Oliver Raján, por esta interesantísima intervención. Espero que los estudiantes de formación de profesores de lengua estén presentes porque nos ha dado ideas de textos, de herramientas, de formas de incorporar en la enseñanza del español toda esta el riquísimo acervo de divulgación de la ciencia en español que podemos utilizar para incorporar en nuestras clases y para darle el lugar que se merece a las ciencias en las clases de lengua. La doctora Julieta Fierro mencionó el tema del trabajo en equipo tan importante que las personas que estamos involucradas en todas las áreas, pero en particular las áreas que tienen que ver con la comunicación, con la ciencia y con la enseñanza de lenguas también, pues colaboremos para que entre todas logremos y todos logremos esta divulgación que sea más rica. Bueno, hay ya varios comentarios y preguntas. Si les parece, los voy leyendo y vamos contestando y conversando con ustedes. Así que voy a empezar por aquí. Hay una preguntita, ya mencionó Julia sobre la inteligencia artificial. Dice, desde la educación híbrida, el uso de la AI, entiendo que quiere decir Artificial Intelligence, inteligencia artificial, ¿cómo se unifican las diversas formas de la lengua española? Una pregunta interesante. Verónica Robles nos dice, no tenía el gusto de conocer a la doctora Fierro, pero ya la amo. Gracias por esta información. Feliz de escuchar su punto de vista acerca de este tema. Entonces, bueno, ya tiene una persona más en su acervo de fans, doctora, como todos los que estamos aquí. Adela Salgado nos dice, para los hablantes por herencia, ¿cómo puedes ayudar a los niños que son no sabo kid? Saben y entienden el español, pero cuando lo hablan lo hacen muy mal porque nadie los corrigió. Raúl Orduna nos dice, muchas gracias, doctora Fierro, siempre es una dicha escucharla. Mi pregunta es, ¿cómo comunicar o promover una ciencia que a veces muestra modelos binarios o dicotómicos para entender al mundo? Por ejemplo, prácticas científicas contra prácticas tradicionales que en ocasiones se tratan como extremos. ¿Cómo enseñar una ciencia inclusiva y diversa para representar diversos géneros y prácticas en la sociedad? Preguntas amplísimas para todo un congreso. Otra pregunta. Si quieren contesto esa. Adelante, doctora. Gracias. Bueno, en primer lugar, Julia, qué bueno que enseñas ciencia en tus clases. Mira, yo lo que hago con mis alumnos es que apelo al amor, a la pasión. Les sugiero que vayan al Centro de Enseñanza de Lenguas para Extranjeros y sean de una novia, casi todos son físicos, así que casi todos son muchachos, que se consigan una novia gringa en el verano. Y eso, las hormonas ganan y se esmeran y aprenden inglés porque quieren conquistar a las chavas. La otra opción que les doy es que si no pueden hacer eso, que en estas nuevas aplicaciones donde hay chicas norteamericanas o chicos, en el caso de las niñas, que quieren buscar un guía de turistas personal para conocer a México, pues que hagan eso, que digan yo te guío por la ciudad o por mi pueblo o te llevo a Huatulco, pero así tienen que hablar inglés. Y no hay como el estímulo de la diversión y del amor y del relajo para aprender una lengua. Así es que yo agregaría a tu lista de formas de aprender, pues eso, la amistad, el cariño, el compartir,
el llevar a comer a alguien a un restaurante que no es el de siempre y explicarles las delicias locales, etcétera. Respecto, sí, ¿cuál era la pregunta del muchacho? Se me olvidó por el comentario. Bueno, fueron varias preguntas. Esta era No, muy ya sé, larga. las dos niveles de sí. Eso. Las personas pueden manejar su vida con dos visiones de la realidad. Esto se estudió mucho cuando se hizo la primera exhibición interactiva sobre Darwin en el Museo Británico. Entonces, después de la exposición le preguntaban a los asistentes, los entrevistadores, ¿cómo surgió el hombre? Y pues decían la célula primitiva y fue evolucionando y ya estamos aquí. Pero si a la salida un líder religioso les preguntaba ¿cómo surgió el mundo? Decían, Dios lo hizo. Y viven las personas perfectamente con dos o más ideas de la realidad. Así es que yo creo que como científicos no tenemos por qué pelearnos con las creencias de las personas. La gente puede creer lo que quiera. Puede creer que las mujeres somos responsables de todos los males de la humanidad desde el paraíso y que no tenemos acceso al árbol del conocimiento porque nos sedujimos al galán con la manzana. Pero esa es una creencia. Pero nosotros podemos perfectamente vivir y ser libres y no sentir culpa aunque tengamos cierta religión. Así es que yo creo que no es cosa de luchar en contra de las creencias de las personas, es mostrarles otra realidad, la de la ciencia. Y para que la hagan suya, pues tiene que ser eso, transparente, efectiva, que les hable el corazón, que sea lo que les interesa en ese momento. Si hay época de pandemia, pues hay que hablar de biología, me queda clarísimo, y de fábricas, y de transporte, pero pues depende del momento. Es decir, hay que aprovechar lo que esté en el ambiente para estimular a las personas a acercarse a la ciencia. Y esto es cambiante y efectivamente depende de cada persona. Muy bien. Julia, ¿querías comentar algo? Sí, no, que estoy muy de acuerdo con la doctora Fierro y siempre el tema de la ciencia sale en casi todas mis clases, porque, por ejemplo, un tema como, por ejemplo, pues, ahora estamos discutiendo los problemas que atañen a la población latina o hispana en Estados Unidos, y uno de los problemas más grandes es la obesidad infantil, ¿no? Y muchos de mis estudiantes, ¿verdad?, que son hispanos y latinos, pues se quedan muy preocupados, ¿no? Y me dice, sí, la verdad que es una cuestión cultural, ¿no? Porque desde chiquitos nos dicen, ay, qué gordito está el niño, ay, qué bonito, qué gordito, ¿no? Y entonces ya como que eso se queda, pero en un lugar donde hay abundancia, como Estados Unidos, hay abundancia de comida y de calorías vacías, pues entonces esto se vuelve un problema, que es un problema que es algo que quizás no tenemos en nuestros países porque la dieta es diferente. Entonces ya ahí hablamos de dieta, hablamos de salud, y hablamos del consumo calórico, ¿no? Que nos cuesta 3.500 calorías, ¿verdad? Para gastar, que para una libra de grasa hay que gastar 3.500 calorías. Y ellos se quedan sorprendidos, entonces sacan la cuenta de cuánto tienen que correr, cuántas lagartijas tienen que hacer, cuánto tienen que dejar de comer, ¿no? Para llegar ahí, ¿no? También pensar hambre. Yo creo que debes incluir, además de hacer ejercicio, pensar. Pensar, exacto. Pensar porque bueno, yo me canso, aunque no ejercicio, porque pienso todos los días. Creo que, porque si no, la gente tiene tendencia a querer ir solo al gimnasio. También crear, aprender, consume calorías. Y para cansancio, que eso implica,
se necesita descanso y comer. Sí, sí, exacto, que todo es un balance, ¿no? Y hablamos sobre el balance de la vida, sobre también cómo manejar el estrés, que muchas veces se manejan comiendo dulces o tomando soda o tomando mucho café, etcétera, etcétera. Entonces, que abrimos como un tema que es de ciencia, pero que es pertinente para ellos y ellos se sienten cómodos hablando de eso, ¿no? Y ellos ni siquiera se dan cuenta que están hablando de ciencia. Eh, eh, y me encanta siempre hablar sobre tecnología, me encanta introducir lo de inteligencia artificial y decir, mira, la inteligencia artificial, el llamado chat GPT, esto es una herramienta, ¿no? Lo tenemos que tomar como una herramienta y si le das solamente copy-paste, y lo pones en un papel, eso es plagio, ¿verdad? Porque no lo hiciste tú, lo hizo una herramienta. Entonces tienes que poner, bueno, según ChatGPT dice esto, ¿no? Y hay que decírselo a los estudiantes ya, ¿no? Porque la herramienta está ahí. La herramienta está ahí y vamos a competir con eso. Como profesores vamos a competir con eso. Entonces, tenemos que abarcar el tema de una manera, pues, que nos sirva también a nosotros, ¿no? Porque es una herramienta que también nos puede ayudar a nosotros. Y además, fíjate, yo les digo, mira, no se crean que uno no se da cuenta que está escrito con una computadora, porque es que hay palabras y hay cosas que yo sé que no van a salir de ustedes, porque ustedes ya yo conozco lo que me pueden dar, sé su dialecto, sé las palabras que usan, así que no me vengan con que lo hicieron ustedes, eso lo hizo el ChatGPT. Entonces, tenemos una conversación transparente, abierta, no nos reímos, pero a la misma vez le doy ética, ¿no? Porque la ciencia está regido por la ética también. Entonces le dije, mira, para que haya progreso científico también tenemos que regirnos con la ética, y esto es un problema de ética. Entonces que... Tal vez podrías agregar otro ingrediente, bueno, es una sugerencia abierta. Sí. Las herramientas están ahí, las van a usar. Exacto. Pero estas inteligencia artificial no es creativa. Toma lo que ya está y lo presenta. Exacto. Yo lo que te sugiero es que les digan, úsenla. Agreguen algo novedoso. Con sus palabras, agreguen algo que esa inteligencia artificial que toma lo que ya existe y transfórmenlo. Y eso les va a emocionar porque van a aprender a usar esa herramienta, pero van a construir sobre ella. Y este proceso creativo les sirve para la vida, porque uno en la vida tiene que resolver problemas muy complejos. Entonces yo sugiero no satanizar a la inteligencia artificial, es decir, vamos a usar, pero soy capaz de transformarla y mejorar. Claro que sí. Usar la creatividad en el lenguaje, que es una de las capacidades humanas más maravillosas que tenemos y que la tienen incluso los niños, no es algo que tenemos que aprender. Me hizo recordar, doctora, una vez que mi hijo pequeñito salió de la primaria, yo lo vi que no se sentía muy bien y le dije, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y me dijo, pues me siento como ondulado. Entonces, es increíble realmente la capacidad creativa con el lenguaje y bueno, lo que dice Julia Oliver, que creo que es muy pertinente en el tema de la enseñanza de español, porque efectivamente los profesores y los lingüistas en general sabemos muy bien analizar el discurso de nuestros estudiantes y de cualquier persona. Existe la lingüística forense, también esta disciplina que se encarga de ver quién es el autor de un texto. Pues otra vez el trabajo en equipo, ¿verdad? Si queremos ver qué sucede, si quién es el autor de un texto, si realmente el autor es el que dice ser el autor, también podemos recurrir a la ciencia lingüística, en este caso a la lingüística forense, pero también utilizar la creatividad en el lenguaje me parece importantísimo. Muchas gracias por esa recomendación, doctora Julieta. Y bueno, voy a seguir leyendo algunos de los comentarios para alimentar la conversación.
Nos dice Idaneli Mora, felicidades a ambas ponentes. Mi comentario se centra en la gran riqueza del léxico científico, en tanto que podemos estudiar los cambios, vacilaciones y discontinuidades del léxico en los diccionarios. Jessica Román nos dice, me agrada que mencionen el leer y aprender sobre ciencia como medio para saber o estar al tanto de lo que sucede a nuestro alrededor, en especial porque las ciencias avanzan y nuestro vocabulario se integra a nuestra habla. Este tema me lleva a la siguiente pregunta. En el caso del español con fines específicos y teniendo en cuenta que algunos estudiantes no están tan avanzados en competencia lingüística, ¿qué recomendaciones tiene para introducir vocabulario complicado? Bueno, voy a leer una más y a ver, les doy la palabra. Siempre es interesante escuchar a la doctora Julieta Fierro, pero verla en acción en sus pláticas específicas es increíble, sobre todo cuando puede hablar en mexicano, como hace también en sus libros, como en el libro de las porquerías. ¿Puede ser tan divertido en inglés? Felicidades a ambas. A ver, lo dejo hasta ahí, no sé si quieran comentar algo. Sí, bueno, para lo de vocabulario un poco más complicado, siempre se hace en un andamiaje, ¿no? Se le presenta algo al estudiante que ya conozca, un tema que ya conozca, y de ahí se parte. Y una de las mejores maneras de introducir algo, un tema más complicado, un vocabulario más complicado, es hacer proyectos, ¿no? Proyectos, ahí viene la cooperación entre el grupo y hacer proyectos donde ellos mismos aprendan, ¿no? Porque ya con esa investigación que ellos hacen, yo encuentro, ¿verdad? En mi experiencia, aprenden más y también retienen más ese vocabulario. Mi recomendación es que cuando se enfrenten a una cosa de ciencia que no estén entendiendo, que vayan al ciclo anterior. Muchas personas tienen dificultades con las matemáticas, por ejemplo, porque en la primaria hubo una cosita pequeña que no aprendieron. Así es que mi sugerencia siempre es que lean textos del ciclo anterior. O sea, uno entiende la primaria cuando termina la secundaria. Y la secundaria la entiende cuando termina el bachillerato. Y el bachillerato lo entendemos cuando terminamos la licenciatura. Y la licenciatura la entendemos cuando terminamos el posgrado. Es decir, yo lo que sugiero cuando algo no se entiende es que no se queden con la duda. O sea, que en ese momento busquen en internet la duda que tienen y la resuelvan. Que no se queden con esa cosa de no puedo y no le entiendo, sino que la solucionen. Y una manera es irse al ciclo anterior y que sea ya una práctica, porque quedarse con dudas es horrible. Sí, es una gran invitación a todos a no quedarse con dudas, a preguntar siempre. Los profesores, entre más experiencia docente tenemos, creo que más valoramos las preguntas de nuestros estudiantes porque nos dan la oportunidad de apoyarlos con diferentes estrategias como esta, ¿no? De recurrir al ciclo anterior. Muchas gracias. Bueno, hay una preguntita aquí, dice para la doctora Julia, ¿podríamos considerar adecuado dar a ChatGPT u otras herramientas el tratamiento de citas? ¿Qué podría pasar si esas formas de inteligencia artificial son alimentadas por datos que indagan los propios usuarios? ¿Sería autoría propia o una especie de colaboración? Es fascinante como duda ética. Sí. Sí, y es como algo tan nuevo que todavía no sabemos ni cómo ni dónde ponerlo. Pero yo lo veo como una herramienta que es como cuando se introdujo la calculadora, ¿no? Todo el mundo dijo, pues entonces desaparecieron las matemáticas, ahora nadie va a hacer matemáticas. Y no, se ha utilizado como una herramienta, ¿no? Y yo considero que así se va a tratar como una herramienta y como dijo la doctora Fierro, pues está bien, ahora mejóralo, por lo más creativo, dale tu sazón y ya, pero
que si despierta una pregunta ética y una pregunta de si es plagio o no, pues sí lo es, ¿no? Pero viéndolo desde el puro ángulo como herramienta, me parece que hace cosas maravillosas. O sea, hay que decirlo, hace cosas maravillosas y si le das como los estímulos apropiados, puede decirte la respuesta que tú esperas. A veces no, entonces hay que como que jugar con esa herramienta. Como todo, ¿verdad? Yo puedo usar un martillo para hacer una casa y también para destruirla. Así que debemos usar el ChatGPT, ¿no? Pero es una pregunta que sí va a despertar mucho esto de la ética y del plagio y de si es parte de una cita o lo uso como algo que yo hice. Pues sí, eso está por verse, pero desde el punto de vista así puro y transparente como herramienta, es una buena herramienta que yo creo que nos va a acelerar. Yo encuentro que como herramienta nos va a acelerar. Como cualquier herramienta, depende del uso que se le dé. Exacto, depende del uso que es tal cual como el Internet. El Internet es maravilloso. O sea, yo cuando estudiaba tenía que irme a la biblioteca y buscar tarjetita por tarjetita y después apuntarle un papelito y buscar el libro y entonces leer el libro. O sea, era todo un proceso. Ahora tengo una pregunta, voy a Google, lo pongo y ya, ahí está la pregunta, la respuesta, ¿no? ¿Quién lo hizo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Y las cosas cambian, entonces pienso que esto es como un paso más, ¿no? Que también, pero también el Internet se puede usar para cosas no buenas, ¿no? No para aprender, sino para destruir. Entonces, yo creo que lo mismo tenemos con la inteligencia artificial, que puede ser una herramienta maravillosa para ayudarnos a evolucionar, a descubrir muchas cosas que todavía no sabemos, pero también puede ser una herramienta que hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, es cómo lo usamos, ¿no? Muchas gracias. Voy a leer 3 intervenciones más para que pueda comentar ambas. Nos dice Elsa Sánchez García, ¿existe algún método en específico para comunicar la ciencia en las comunidades étnicas donde las herramientas de tecnología avanzada es muy limitada? Creo que esa va a ser para la doctora Julieta. ¿Cómo no? Yo trato muy frecuentemente de ir a los lugares más deprimidos y además, bueno, no voy a usar un ejemplo de México, voy a usar uno de África. Cuando Sudáfrica finalmente se deshizo de la apartheid, fui a ayudar a los profesores a reconstruir el país. Y hacíamos cosas, sistemas planetarios con piedritas, que es lo que había. Y inventaron los mismos docentes canciones sobre las constelaciones, porque no tenían muchas tradiciones, y fue muy interesante. Es decir, yo creo que de acuerdo a las circunstancias sí se puede. Es cosa de pensar cómo, con qué. Si tengo muy poquito, pues con eso puedo hacer cosas. Nuevamente la creatividad, la apuesta. En China, cuando vino, bueno, me invitaron justo después de la caída, bueno, hace muchísimos años, se imagina, a mejorar la enseñanza de las matemáticas. Y pues no tenían libros ni nada, pero inventamos cosas para enseñar matemáticas. O sea, por ejemplo, hacer un dibujito en la tierra de un mapa y después hacerlo en 3 dimensiones y que eso fuera un modelo en 3 dimensiones y después ya pasar por el lugar y ver si correspondía. En fin, si uno busca la manera, no importa la cultura, no importa la educación de las personas, se puede. En la India yo fui a dar muchas conferencias mudas, que pues yo no hablo esas lenguas, pero hacíamos experimentos y los niños estaban felices. Así es que sí, ni siquiera necesitas la palabra,
Necesitas emocionar, seducir, enamorar por el conocimiento. Y tener creatividad, como dice usted. Sí, pensar y trabajar, o sea, tiene que parecer que me costó trabajo. Muy bien. Sí, bueno, hay un par de preguntas, no estoy muy segura si las puedo resumir en una, que creo que tienen que ver con este uso de ChatGPT, pero las variantes del español que hay, o sea, ¿qué pasaría con esa mezcolanza de variantes con el ChatGPT? ¿Algún comentario que quieran hacer al respecto? Bueno, sí, sí. O sea, el chat GPT se tiene que ver primero como una herramienta y hay que jugar un poco con él y se pueden hacer cosas como, me gustaría, o sea, puedes hacer una carta o un texto, ¿no? Y le puedes decir, bueno, me gustaría que fuera en español puertorriqueño. Y cambia palabras para hacerlo un poquito más como el español puertorriqueño, o como el español de España, o como el español así, ¿no? Porque ya eso está ahí, ¿no? El chat GPT se nutre, ¿no? Del Internet. Así que, pues, jugar un poco con esa herramienta y ver qué pasa. Pero sí puede crear español en diferentes variantes. Yo sugiero que hagan lo que dijo Rosa, al menos los hispanohablantes de México, que busquen el diccionario de mexicanismos, y ahí va a ser motivo de inspiración increíble. O sea, Rosa tiene razón, hay que buscar las palabras claves del español y verán que, bueno, además se pueden hacer análisis antropológicos, ¿no? Un diccionario de términos científicos. 88 palabras para el miembro viril, que siempre es edificante, y solo 13 para el miembro femenino, y siempre es un poquito denigrante. No, jugar con las lenguas y cómo evolucionan y cómo cambian es un gozo. Ojen el diccionario con los ojos y con las hojas y van a ver que está sensacional. Y seguro ustedes tienen, por ser UNAM en Chicago, ¿no tienen un ejemplar? ¿Del diccionario de mexicanismos? Sí. Me voy a llevar uno, doctora, pero también se pueden consultar en línea, estoy segura. Sí. Muchísimas gracias. Bueno, se nos ha terminado desafortunadamente el tiempo, ha pasado volando. Sin embargo, quisiera terminar, bueno, al menos leyendo una pregunta que creo que nos va a servir muy bien para un último comentario de cierre. Lo hizo alguien anónimo, que si consideran que sería importante y provechoso que los científicos hispanohablantes en el mundo que publican en inglés o en cualquier otra lengua, publicaran también en español en aras de la divulgación científica. Mi recomendación es que si son buenos divulgadores, adelante. Y si tienen dificultad en hacer popular lo que están haciendo, que busquen ayuda. Los grupos son los que funcionan mejor. Y bueno, yo no quiero terminar sin darle las gracias a Julia, que sabe que compartimos este gran momento. Sí. Gracias, que te vaya muy bien en la vida. Sí. Tu niña se deslumbre con la astronomía y con otras ciencias también. Muchísimas gracias. No, mi hija está muy emocionada de que estoy hablando con usted y ella me dijo, ¿le podrías hacer una pregunta? Y no sé si pueda. Ni que me escriba, ahí está mi correo. Sí, la pregunta para que la piense es que ella está muy preocupada con la basura en el espacio y entonces me dice, ¿cómo se podría eliminar la basura en el espacio? Y yo, bueno, no sé. Tienes razón, que me escriba y yo le contesto. Sí, y precisamente es una de las preguntas que siempre le hace a GPT. ¿Cómo se elimina la basura en el espacio, no? Y es fascinante, ¿no? Y le digo, bueno, yo voy a hablar con la doctora Fierro a ver qué nos dice. Así que sí, le voy a decir que sí, que me pregunte.
Qué maravilla escuchar las preocupaciones de las nuevas generaciones, me da muchísimo gusto. Y bueno, ya lo escuchó todo nuestro público, las doctoras Julieta Fierro, Julia Oliver Raján y todos los que vamos a participar en esta semana, cuarta semana de la lengua en Estados Unidos y Canadá. De la lengua española, pues vamos a estar muy conectados con todos ustedes para que siga la conversación, para que sigamos hablando de estos temas tan importantes, tan interesantes que nos emocionan, que nos preocupan, que nos inspiran. Muchísimas gracias nuevamente a todos, todas las que participaron en esta sesión inaugural de la cuarta semana de la lengua española, el valor del español en las ciencias y las humanidades. Muchísimas gracias, doctora Rosa Beltrán, doctora Julieta Fierro, doctora Julia Oliver Raján, y también a nuestras autoridades, director de UNAM Chicago, Guillermo Pulido, director del Centro de Enseñanza para Extranjeros, Alberto Vital, doctora María Jesús Barros García, del Departamento de Español de la Universidad de Northwestern, y a todos los que han hecho posible esta gran inauguración. Muchísimas gracias y nos vemos mañana.